¿Está realmente obligado todo cristiano a creer que Jesús nació de una virgen? ¿O sería esto solo un detalle simbólico, de esos que aceptamos simplemente por pensar que siempre ha sido así? Para mucha gente, esta idea suena extraña, improbable o incluso incómoda en el mundo moderno, tan acostumbrado a explicaciones científicas y al escepticismo religioso, pero curiosamente está en el centro de debates que atraviesan siglos, culturas y crisis de fe. A lo largo de la historia, esta creencia ya ha sido defendida con convicción, rechazada con fuerza y reinterpretada de mil maneras, revelando algo mucho mayor de lo que parece a primera vista: una disputa profunda sobre autoridad, razón, milagro e identidad cristiana. Al fin y al cabo, ¿es el nacimiento virginal un punto opcional de la fe o uno de esos pilares que, si se eliminan, hacen que todo se convierta en un caos? Al entender de dónde vino esta idea, por qué fue tan importante en el pasado y cómo impacta en las decisiones, creencias y debates de hoy, podrías terminar revisando no solo esta doctrina, sino la forma en que ves el propio cristianismo, y tal vez incluso la relación entre la fe y el mundo moderno. Imagina abrir un libro antiguo sabiendo que, si una página se cae, el resto empieza a tener menos sentido. Es más o menos así como muchos teólogos explican el debate sobre el nacimiento virginal. No gira solo en torno a cómo leer la Biblia, sino de hasta dónde puede considerarse confiable. En los relatos del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas, la narrativa es directa, sin metáforas ni pistas de que se trate de lenguaje simbólico. Historiadores críticos del siglo XIX, como David Strauss, admitían esto con franqueza. El texto enseña claramente el nacimiento virginal. La dificultad estaba en aceptar que tal cosa pudiera ser cierta. Es decir, el enfrentamiento nunca fue sobre claridad literaria, sino sobre confianza en lo que está escrito. Cuando este punto se relativiza, la pregunta cambia de ¿qué dice el texto? A ¿qué acepto yo que diga? Curiosamente, en debates teológicos clásicos, los cristianos siempre han discrepado sobre pasajes difíciles, llenos de poesía o imágenes apocalípticas, sin que eso sacudiera la base de la fe. Aquí, sin embargo, el escenario es otro. Negar el nacimiento virginal suele significar asumir que un relato simple, narrativo e histórico puede estar equivocado en algo central, abriendo un precedente delicado. Si este fragmento cae, ¿por qué otros permanecerían en pie? La autoridad de las Escrituras deja de ser un cimiento y pasa a funcionar como un menú, donde cada uno elige lo que le agrada. Pero si el texto es tan claro, ¿por qué durante tanto tiempo casi nadie lo cuestionó? Cuando abrimos los textos más antiguos del cristianismo, no encontramos pistas vagas ni frases ambiguas lanzadas al viento. El nacimiento virginal aparece de forma directa, casi sin rodeos. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, la narrativa es clara al afirmar que María concibió sin relación con hombre alguno, por acción divina. Esto no surge como metáfora poética ni como detalle secundario, sino como parte esencial de la historia de Jesús desde el principio. Investigadores modernos, incluso críticos del cristianismo, suelen reconocer este dato. El debate no es si los textos enseñan esto, sino si esa enseñanza debe ser aceptada como verdadera. En otras palabras, la claridad textual nunca fue el problema real, incluso para quien discrepa de la conclusión. Esta misma convicción atravesó siglos casi sin ruido, siendo repetida en los credos más antiguos usados para enseñar a nuevos cristianos y resumir la fe en tiempos de persecución. El nacimiento virginal era recitado públicamente, memorizado por niños y defendido por líderes que arriesgaban su propia vida, lo que muestra el peso de esta creencia en el corazón de la iglesia primitiva. Curiosamente, las grandes contestaciones solo ganan fuerza muchos siglos después, ya en el clima intelectual de la modernidad, cuando los milagros pasan a ser vistos con desconfianza casi automática. Esto ayuda a separar bien las cosas. No fue un descubrimiento histórico lo que sacudió la doctrina, sino un cambio de mentalidad.
no fue la Biblia la que cambió primero, sino las gafas con las que la gente empezó a leerla. A partir de la Ilustración europea, entre los siglos XVII y XVIII, ganó fuerza la idea de que la realidad solo puede ser explicada por causas naturales, medibles y previsibles. Pensadores como David Hume cuestionaron públicamente la credibilidad de los milagros, argumentando que violarían las leyes de la naturaleza conocidas. Este razonamiento, aunque filosófico y no científico, influyó profundamente en la teología moderna, creando un ambiente de desconfianza contra cualquier intervención divina directa. Así, el nacimiento virginal pasó a ser visto no como un problema textual, sino como un problema de plausibilidad. Cuando lo sobrenatural se descarta antes de la lectura, el resultado ya viene decidido. Lo curioso es que esta resistencia no nace de nuevos descubrimientos históricos o arqueológicos, sino de un presupuesto silencioso. Los milagros simplemente no ocurren. Estudios académicos muestran que los relatos de Mateo y Lucas sobre el nacimiento de Jesús son antiguos, independientes, y están bien integrados en la narrativa mayor de cada evangelio, según análisis de historiadores como N.T. Wright. Aún así, para quien adopta una visión estrictamente naturalista del mundo, poco importa la fuerza del texto o el consenso antiguo de la Iglesia. El cristianismo, sin embargo, surgió en un ambiente profundamente sobrenatural, donde Dios actúa, habla e interviene en la historia humana. Retirar eso es como intentar ver un documental sobre el océano sin aceptar la existencia del agua. En algún punto del camino, la fe cristiana siempre choca con una encrucijada incómoda, y el nacimiento virginal suele ser ese cruce silencioso. A diferencia de las metáforas poéticas o las parábolas simbólicas, esta afirmación es directa, literal y difícil de esquivar sin malabarismos intelectuales. A lo largo de la historia, muchos han intentado reinterpretar los milagros como lenguaje figurado, pero curiosamente dudan cuando llegan al vientre de María. Esto sucede porque aquí no hay mucho espacio para el término medio. O algo extraordinario ocurrió o no ocurrió. Teólogos del siglo XIX ya percibían esto al notar que negar este punto exigía rediseñar todo el retrato de Jesús. Así, el nacimiento virginal termina funcionando como una puerta estrecha que revela hasta dónde alguien está dispuesto a llegar con su fe. Es como un termómetro sencillo, de esos antiguos, que no miente ni hace concesiones. Quien acepta la idea de que Dios entró en la historia de esa forma, generalmente no se escandaliza con otros milagros centrales del cristianismo. En cambio, quien rechaza este inicio sobrenatural suele, poco a poco, cuestionar la resurrección, la encarnación e incluso la propia noción de revelación divina. No se trata de medir quién es mejor o peor, sino de identificar la coherencia interna. Historiadores de la religión señalan que los movimientos cristianos revisionistas casi siempre comienzan relativizando este punto específico. Al final de cuentas, la prueba no está en el vientre de María, sino en el corazón de la creencia, hasta dónde se le permite todavía existir a lo sobrenatural. Imagina retirar una viga de una casa antigua. Por fuera, todo parece firme, pero por dentro, la estructura empieza a ceder. Es así como muchos teólogos explican la conexión entre el nacimiento virginal y la identidad de Jesucristo. Desde los primeros siglos, los cristianos entendieron que la forma en que Jesús entra en la historia ya anuncia quién es Él, plenamente humano, nacido de mujer y plenamente divino, fruto de la iniciativa directa de Dios. Los evangelios no tratan esto como un detalle curioso, sino como parte de la trama mayor de la encarnación. La teología cristiana clásica siempre vio ahí una protección contra dos extremos peligrosos: transformar a Jesús solo en un hombre ejemplar o en un ser divino distante de la experiencia humana. Sin este punto de partida, la narrativa sobre quién es Cristo empieza a perder coherencia poco a poco. Esta conexión también ayuda a explicar por qué la vida de Jesús se presenta como singular, especialmente en su obediencia, enseñanzas y misión redentora. Autores antiguos como Ireneo de León,
en el siglo II, afirmaban que la salvación debía comenzar de la manera correcta, con Dios actuando antes de que cualquier ser humano pudiera reclamar mérito. El nacimiento virginal funciona como la primera señal de esta lógica invertida. No es la humanidad subiendo hasta Dios, sino Dios bajando hasta la humanidad. Cuando esta pieza se trata como opcional, otras ideas centrales terminan siendo reinterpretadas, diluidas o demasiado simbólicas. Y así, casi sin darse cuenta, la pregunta deja de ser solo cómo nació Jesús y pasa a ser quién es Él realmente, abriendo camino a la siguiente etapa de esta historia. Ni toda batalla de la fe ocurre en grandes arenas. Muchas surgen, silenciosas, en las aulas, en los libros populares e incluso en las conversaciones de café. A lo largo de la historia, cada generación cristiana ha tenido que decidir dónde ceder y dónde permanecer firme, y el nacimiento virginal se ha convertido en uno de esos puntos de presión. En los primeros siglos, la Iglesia enfrentó persecución política. Más tarde, encaró disputas filosóficas. Ya en la modernidad, el desafío vino de la idea de que solo es verdadero aquello que puede ser medido, repetido y probado. En este escenario, defender un milagro pasó a sonar ingenuo para algunos y vergonzoso para otros. Aún así, líderes y comunidades insistieron en que la fe cristiana no se moldea por el gusto de la época, sino por aquello que se cree que es verdadero. No por terquedad, sino por convicción. Aquí es donde entra el llamado triaje teológico, una práctica antigua con nombre moderno: saber distinguir lo que es central de lo que es secundario. A lo largo de los siglos, los cristianos han discrepado sobre estilos de culto, formas de gobierno de la Iglesia y detalles interpretativos, pero ciertos puntos siempre han exigido valor para ser mantenidos. El nacimiento virginal encaja en esta categoría porque desafía directamente el espíritu de cada era. Hoy, la presión no viene de emperadores, sino de un sentido cultural que valora la aceptación social por encima de la coherencia interna. Mantener esta doctrina, por lo tanto, no es un acto de nostalgia religiosa, sino una decisión consciente de fidelidad. Pero, al fin y al cabo, ¿qué dice este nacimiento sobre quién es Jesús realmente? Todo comienza incluso antes de cualquier elección humana, como una historia que ya estaba en movimiento cuando nadie se daba cuenta todavía. El nacimiento virginal, desde esta perspectiva, no surge como un truco teológico aislado, sino como una señal clara de iniciativa divina, algo que rompe la lógica del esfuerzo humano. Desde el Antiguo Testamento, textos como Isaías apuntaban a una salvación que vendría de fuera, no construida por las manos cansadas del pueblo, sino concedida como gracia. En el mundo antiguo, donde las genealogías masculinas definían la identidad y el valor, la narrativa de María desplaza el centro de la acción. No es José, no es el mérito, no es el linaje lo que inicia la historia. Es Dios quien actúa primero. A lo largo de los siglos, teólogos como Agustín y más tarde Lutero insistieron en este punto con una claridad casi pastoral. Si la salvación comienza con Dios, entonces no depende de nuestro desempeño moral, inteligencia religiosa o esfuerzo espiritual. El nacimiento virginal funciona como la primera nota de una música que se repetirá hasta la cruz y más allá, recordando que la redención no es una escalera que se sube, sino un regalo que se recibe. En tiempos modernos, obsesionados con la autonomía y la autoayuda, esta idea sigue provocando incomodidad, tal vez porque quita el control de nuestras manos. La pregunta inicial vuelve a surgir con aún más peso. ¿Creer en el nacimiento virginal es solo aceptar una doctrina antigua o es decidir qué tipo de cristianismo tiene sentido seguir? Hemos visto que esta creencia nunca fue un detalle decorativo, sino una señal clara de algo mayor: la confianza de que Dios actúa, interviene y cambia el rumbo de la historia, incluso cuando eso desafía el sentido común. En un mundo que valora el control, la previsibilidad y las soluciones humanas, la idea de un comienzo totalmente divino suena casi provocadora,
como un recordatorio incómodo de que no todo nace de la fuerza, del mérito o de la lógica humana. Quizás sea exactamente por eso que esta doctrina todavía molesta tanto. Así que queda la reflexión. Si el cristianismo comienza con un Dios que entra en la historia sin pedir permiso a las reglas naturales, ¿qué exige eso de quien dice creer en él hoy? ¿Se resume la fe a lo que es cómodo, aceptable y culturalmente plausible? ¿O todavía guarda espacio para el misterio, lo imposible y lo inesperado?